Evangelio de Marcos capítulo 14, 43 al 52. Hemos batallado un poquito, obvio, por el cambio que tenemos. Les voy a dar una serie de citas, no sé si todos tengan bolígrafos, si no atrás hay unos bolígrafos. Espero sean suficientes, si no, ayúdenme a compartirse los bolígrafos en la medida que van apuntando las citas. Hoy vamos a ver la traición y el arresto. Traicionan y arrestan a Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 43 al 52. Lo voy a leer en lo que es el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan, que es este mismo evento narrado, pero hay detalles en el Evangelio de Juan que me parecen padres, importantes mencionarlos, y sobre todo para dar el pie a lo que viene después. Dice en Marcos 14, 43 al 52. En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Jesús le preguntó: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice la Escritura acerca de mí. Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Ahora, este mismo evento narrado en el Evangelio de Juan nos va a dar algunos detalles que Marco no está mencionando. Ahora, acordemos que el Evangelio de Marco no da tanto detalle para los judíos. ¿Por qué? Porque es un evangelio que no es para los judíos. Al menos cuando Marcos estaba escribiendo el Evangelio, que aparte se dice que es el primero o de los más antiguos que se escribió dentro de los 4, en el 70 después de Cristo. Bueno, pues Marcos está escribiendo a los gentiles. Por eso es que luego Marcos a veces detalla o da explicaciones de algunos eventos que los judíos pueden entender inmediatamente. Ahora, como no es un evangelio narrado a los judíos, no hay tanto detalle para judíos. Por eso es que lo voy a leer ahora en el Evangelio de Juan. Dice, no lo tienen ustedes, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 1 al 14. Dice, después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de los olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Jesús ya sabía todo lo que iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. ¿A quién buscan?, les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy, dijo Jesús. Judas, el que lo iba a traicionar, estaba con ellos. Cuando Jesús dijo, yo soy, todos retrocedieron y cayeron al suelo. Una vez más les preguntó, ¿a quién buscan? Y nuevamente ellos contestaron, a Jesús de Nazaret. Ya les dije que yo soy, dijo Jesús. Ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Lo hizo para que se cumplieran sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Entonces Simón Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, un esclavo del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? Así que los soldados, el oficial que los comandaba y los guardias del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, ya que era el suegro de Caifás, quien era el sumo sacerdote en ese momento.
Caifás era el que le había dicho a los otros líderes judíos: es mejor que muera un solo hombre por el pueblo. ¿Qué está pasando aquí, en esta parte del Evangelio? Recuerden que Jesucristo ya había dicho, desde que está anunciando su muerte, que lo hizo muy abiertamente antes de la última cena o de la celebración de la Pascua. Ya lo había dicho, pero estos eventos vienen al culmino de su ministerio, están sucediendo cuando su ministerio está terminando. ¿Qué está pasando aquí específicamente? Dice el Evangelio de Juan: después de decir estas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón. Y Marcos, que es el Evangelio que estamos estudiando, dice: en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de los hombres armados con espadas y palos. Ahora, fíjense, el versículo anterior al 43, que es lo que vieron con Armando y Sara el martes pasado, que era Jesús solo en Getsemaní. El versículo 42 dice: levántense, vamos, miren, el que me traiciona ya está aquí. En ese mismo instante, que ya es el 43 que tienen, mientras Jesús todavía hablaba, es decir, mientras Jesús todavía hablaba con sus discípulos, Jesucristo ya sabía que ya estaban ahí, que ya iban por él. Ahora, hay una característica en ese lugar donde estaban, que era el huerto de Getsemaní, el valle de Getsemaní. El Evangelio de Juan dice el valle de Cedrón, por el significado que tenía. Ahora, era un valle que también era un río que estaba al noreste de Jerusalén. Y obvio, era como tipo colina, estando a un lado de lo que es este huerto de Getsemaní, o esta parte que se llamaba Getsemaní. Ese valle, en tiempo de lluvia en aquel momento, se hacía un arroyo, se hacía un río, pero en este momento estaba seco. Entonces podían pasar libremente. Es por eso que Juan lo detalla tanto, porque era un lugar donde Jesucristo solía frecuentar, solía ir. Y supongo que iba ahora a tener un tiempo de intimidad con Dios. Y Juan, sabiendo esto, lo dice tal cual. Dice: Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de los olivos, que era el huerto de Getsemaní. Judas el traidor conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. O sea, no era un lugar desconocido, para empezar. Era un lugar que los discípulos conocían porque Jesús lo frecuentaba muchísimo. ¿Qué relevancia tiene este huerto ahorita? O sea, ¿por qué mencionar tanto? ¿Por qué Juan, dentro del judaísmo, lo menciona mucho y Marcos no lo menciona tanto? Porque Marcos se va al evento. Era noche. Era un huerto, era un lugar arbolado, supongo. Entonces, la luz no era muy nítido. O sea, el rostro de las personas no era tan nítido. ¿Por qué? Precisamente por la sombra que había en ese momento. Ahora, en sus hojas dice: en ese mismo instante, es decir, mientras Jesucristo decía anteriormente: vienen los que me van a apresar, Jesús todavía hablaba. Llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Y vamos a ir desmenuzando un poquito esto. Marcos sí está mencionando lo que menciona en Juan. Y estoy haciendo este paralelismo porque es interesante. Porque cuando dice armados con espadas y palos, Marcos, de alguna manera, en su lenguaje muy coloquial, para personas no judías, les está diciendo, porque así lo entendían, iban los soldados con las espadas cortas que tenían permitido usar, e iba la guardia del templo que tenían permitido usar palos. Entonces los gentiles ubicaban eso. ¿Quién eran los gentiles? Aquellos que no eran judíos. Eso es como estaban clasificados. Todos los que no eran judíos eran mencionados gentiles, vaya. Entonces recordemos que Marcos, el evangelio es para personas no judías. Entonces la persona no judía identificaba de esa manera. Decía: ok, el soldado usa espadas cortas permitidas. La guardia que al menos estaba en ese momento en turno. Y la guardia del templo tenía permitido usar palos. Obvio, no les iban a dejar usar armas, pero sí tenían permitido usar palos. Y Marcos hace esa referencia que parece contradictorio, pero en realidad no lo es. Juan sí lo dice tal cual. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo. ¿Se fijan cómo hace la división Juan? Soldados romanos y guardias del templo. Marco también lo dice. Dice
junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Y Marcos está haciendo referencia a eso que está diciendo Juan, pero con otras palabras nada más. Marcos dice, con espadas y palos, iban soldados y iban personas del templo, que no tenían permitido usar espadas, pero sí palos. Ok, Juan lo dice tal cual. Guardias de templo que lo acompañaban llegaron al huerto de los olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Y bueno, ya lo sigue explicando. Y eso me llamó muchísimo la atención porque el lenguaje es importante. Y luego decimos que la Biblia se contradice. Pero en realidad no se contradice, simplemente es la narración de un mismo evento con palabras distintas. Y eso se me hace muy, muy interesante. Ahora, sigue diciendo el 44 en sus hojas, versículo 44. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Ahora, el que lo pongan de esta manera, el traidor Judas, es de alguna forma, pues obvio, Marcos sabía que Judas había traicionado a Jesucristo y de alguna forma es como resaltar, este fue el traidor, ¿no? Y bueno, Marcos lo hace pues de una manera muy libre el expresarse de esa forma. Dice, bueno, que el traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Y aquí, no sé quién trae Biblia que me pueda ayudar en su celular. Aquí viene la primera cita que van a apuntar ahí en referencia. La pregunta aquí es, ¿por qué están pidiendo una señal? O sea, ¿por qué Judas les da una señal? Es muy interesante. Les voy a decir por qué. Porque el judío siempre pedía señales para corroborar lo que venía de Dios o lo que no venía de Dios. Para corroborar que realmente el profeta en el Antiguo Testamento que está dando la profecía se iba a cumplir, pedía señales. Y si las señales no se cumplían, en la profecía no venía de Dios, entonces mataban al profeta. Esa era la sentencia para el profeta, que si la profecía no se cumplía, lo mataban. Entonces el judío estaba acostumbrado a pedir señales. Y obvio, Judas dentro del judaísmo, pues les da una señal a los sacerdotes. Ahora, aquí puede que fue doblemente intencionado y ahorita vamos a ver por qué. Mateo 12, 38 al 40, si quieren apuntarlo ahí. Si no tenemos Biblia, una disculpa a mí, la verdad se me olvidó mi Biblia en la oficina, pero... gracias. Sí, a ver. Mateo 12, 38 al 40. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué está pasando aquí? El judío estaba acostumbrado a pedir señales. Siempre pedía señales para decir, ok, quiero ver si lo que dices es verdad, dame una señal. Y lo mismo le pasó a Jesucristo en su ministerio, le pidieron señales. Judas, dentro de esa costumbre, le dice a los sacerdotes, yo les voy a dar una señal de quién es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿creen ustedes que Jesucristo no era conocido? ¿Que los sacerdotes no conocían a Jesucristo? Yo pienso que sí, porque estaban en un evento importante, era la Pascua. En la clase, hace como 2 clases atrás que me tocó compartirles, veíamos que en la Pascua por lo menos tenía que haber 2.500.000 personas, ¿se acuerdan? Porque eso representaba, dependiendo de los sacrificios, y en base a un historiador que dijo, son 10 personas por sacrificio, y había aproximadamente 200 o algo así, me acuerdo, ¿no? 256 personas, algo así, que representaban los 2.500.000 personas o 500.000 personas en ese momento. Ahora, Jesucristo venía de un ministerio haciendo milagros, claro que tenía fama. Venía de un ministerio donde sanaba, donde daba de comer, donde hacía milagros, donde resucitaba. Claro que era conocido. La pregunta es ¿por qué Judas tiene la necesidad de darles una señal? ¿No es como contradictorio si los sacerdotes ya conocían a Jesucristo? Posiblemente la guardia que estaba en turno, posiblemente la guardia no lo conocía. Entonces posiblemente esa sea una de las razones.
Pero otra de las razones también puede ser es que Judas se había pactado una cantidad para entregar. Y ahora sí que para asegurar esa cantidad y para que fuese el sello de pagado tenía que haber como una cláusula, ¿cierto? Bueno, yo te voy a pagar, pero ¿cómo voy a estar seguro que me lo vas a entregar? Entonces la cláusula de Judas viene a ser esta: al que yo le dé el beso, ese va a ser. Dice una señal, el versículo 44, segunda parte: sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. Ahora, aquí surge otra situación. Judas está siendo enfático: yo se los voy a entregar, pero yo les voy a pedir cómo lo van a tratar también. Está interesante, porque ¿quién tenía autoridad en ese momento una vez que Jesucristo era apresado? La guardia, ¿cierto? Los soldados. La guardia era la autoridad en ese momento. Ni siquiera eran los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que sujetarse a las leyes romanas. Entonces quien representaba la ley, quien era autoridad en ese momento, eran los guardias. Por eso Judas les dice: bueno, se los voy a entregar, esta es la señal, pero también esta es mi condición. ¿Cuál es la condición? Entonces podrán llevárselo bajo custodia. Ahora, no son casualidades. En la última clase que yo les compartí, veíamos que el cordero que iba a ser sacrificado tenía que ser tratado especialmente. Y desde aquí, claro que también Jesucristo iba a ser tratado especialmente. Iba a empezar a ser observado para ver si había en él algo para acusarle, algún defecto para acusarle, alguna contradicción en su persona y en sus palabras. Entonces de ahí todo, Dios está permitiendo un plan perfecto en la vida de Jesucristo. Ahora, sigue diciendo el versículo 45: en cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. Y ahí vamos a ir, apunten esa parte donde dice: y le dio el beso. ¿Por qué un beso? ¿Por qué llegar y te voy a saludar con un beso? Era una costumbre en el judaísmo llegar y dar un beso a alguien tan cercano. ¿Quién era alguien tan cercano? Podía ser sacerdotes, maestros de la ley, parientes directos, padres. Era la costumbre saludarse de esa manera. Éxodo 4:27 y 18:7. En esas dos citas se va a narrar precisamente dentro de la costumbre que se tenía dentro del judaísmo. Para no ir y perder tiempo lo vamos a dejar así, pero léanlo en casa. Esa era la costumbre dentro del judaísmo. Yo llego y había costumbres. Otra de las costumbres era: llegabas de visita y te lavaban los pies. Porque como era una parte desierta, los pies se ensuciaban, no había mucho polvo. Esa era una costumbre de acogimiento, de una buena recepción. Y el abrazo y el beso era otra costumbre. Recordemos que es Judas quien está llegando donde está Jesucristo. Entonces Judas llega y saluda de esa manera. Ahora, no es casualidad que le dé esta señal que él tenía como costumbre en el judaísmo a los romanos, porque los soldados lo iban a apresar. Y recordamos que los soldados, pues obvio, no tenían costumbres judías, no eran judíos. Entonces Judas tenía que darles esta señal que para ellos eran algo cotidiano, que era algo cotidiano, que no iba a ser algo escandaloso ni sorpresivo para nadie, ni para los discípulos, ni para el mismo Jesucristo. Ahora, sigue en el versículo 46. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Ya vimos que Juan sí nos dice a detalle quién era este discípulo que le corta, ¿no? Y cómo se llamaba a quien le corta la oreja. ¿Por qué? Porque para Juan era importante y relevante. Marcos simplemente menciona el evento.
Y luego dice, Jesús les preguntó, ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Ahora, esta pregunta no se la está haciendo a los soldados romanos, se la está haciendo a los fariseos, al Sanedrín, que está mencionando Juan, que lo menciona también Lucas y que también lo menciona Mateo. Jesucristo se dirige no a los soldados romanos, se dirige a los sacerdotes que estaban en ese momento, a los fariseos que estaban ahí. Y les hace esta pregunta muy retórica: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Y aunque no hay respuesta, son, desde mi punto de vista, muy buenas preguntas. Porque de cierta manera, o no de cierta manera, sino iban a evidenciar dentro de las respuestas a los fariseos, a los sacerdotes, a los que conocían la ley. Pero bueno, Jesucristo hace estas preguntas. Y luego dice el 49, ¿por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Aquí pasa algo bien importante, porque Judas llama rabí a Jesucristo, ¿cierto? Antes le llamó rabí. Y Jesucristo está diciendo, yo les enseñaba en el templo, yo enseñaba en el templo. Esto es bien interesante. Me voy a regresar un poquito al versículo 45, cuando dice, entonces llegaron, Judas se acercó a Jesús, rabí, exclamó. Ahora, esta parte de rabí viene a apoyar lo que dice el versículo 49 después de la pregunta. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Rabí, siendo una palabra hebrea, significa maestro, tal cual. Y rabino significa nuestro maestro. Pero ¿cuál es la raíz de rabí? Viene de rab, que es magnífico y destacado. Imagínate lo que Judas está reconociendo en este momento en Jesucristo. Por lo que tú quieras, pero le está diciendo rabí, porque a lo mejor era parte de su estrategia, era parte dentro del ritual de dar la señal, X, Y, Z, lo está reconociendo, le está diciendo, tú eres magnífico, tú eres destacado. Ahora, rab viene de otra raíz también hebrea, que es reb, y significa señor, pero no señor de deidad, sino señor de respetable, de honorable. Y este reb viene a connotar la palabra Rebbenu. Rebbenu es nuestro maestro. Ese nu, que es rabino, es lo que denota la propiedad. Tú eres mi maestro. Entonces Judas está reconociendo que Jesucristo era su maestro. Le está reconociendo que él tenía un conocimiento especial. Porque rabino nada más se le decía a la persona que tenía una instrucción especial en la ley y que instruía la ley tal como la ley era. Un rabino era una persona celosa por la ley, una persona instruida, una persona que te enseñaba la ley, que la sabía de principio a fin y la enseñaba tal cual. Judas está reconociendo esto en Jesucristo, pero no está reconociendo el que es el Mesías, por eso nunca le dice Mesías. Y esa es la diferencia en Judas. Ahora, Jesucristo está aceptando el reconocimiento. Jesucristo nunca dijo, no, yo no sé nada de la ley. De hecho, él lo afirma en el versículo 49. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando allí entre ustedes todos los días. Y de alguna manera también es reafirmar lo que le dijo Judas. Sí, yo soy rabino, yo conozco la ley y porque la conozco vengo a cumplirla. Imagínense qué impactante es eso. Y sigue, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice la Escritura acerca de mí. Y aquí es donde Jesucristo demuestra que así conoce la ley. Y ahí van a poner Zacarías 13:7. Esa es la parte que se está cumpliendo ahí en Jesucristo. Y Jesucristo tan conocía la ley y los profetas que lo cita en ese momento. Cuando dice, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dice la Escritura acerca de mí. Y Zacarías 13:7 dice que el pastor se ha herido y las ovejas se van a dispersar. Ahí se estaba cumpliendo esa parte. Entonces Jesucristo
pues de alguna manera le está diciendo a Judas, sí, yo sí soy rabino, sí, sí conozco la ley, sí, sí la enseño, pero no solamente la enseño, la vivo. Vine a cumplir la ley se va a cumplir lo que dice de mí. Y eso está muy, muy impactante. Dice el 50, entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces es un conectivo de conclusión. Este conectivo está concluyendo lo que Jesucristo está diciendo. Sí, la Escritura dice de mí y se está cumpliendo ahorita en estos momentos. Tan se está cumpliendo que dice, todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. El 51 dice, un joven que lo seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Ahora, ¿quién es este cuate que huye desnudo? Este cuate que va siguiendo a Jesucristo. Los bibliólogos dicen que esta persona es el mismo Marcos narrando su experiencia. Que está diciendo, es como si luego lo decimos de forma de broma, el amigo de un amigo, Marcos está diciendo lo mismo aquí, está diciendo, ¿sabes? Había una persona, yo estaba ahí. Esto es una postura de los bibliólogos, otros no están muy de acuerdo en ello, a mí me parece muy razonable, pero esas son las dos posturas. Ahora, ¿cómo sabemos que Marcos pudiese estar o respaldar esta postura? Hechos 12:25 y Hechos 12:12. Marcos estuvo en el ministerio de Pedro. De hecho, el Evangelio de Marcos se dice que es el Evangelio de Pedro, porque estuvo en el ministerio de Pedro y fue instruido por Pedro. Marcos fue instruido por Pedro. Entonces, todo lo que Marcos narra sobre el ministerio de Jesucristo, es lógico que Pedro se lo narró, se lo contó. Entonces, estos dos versículos de Hechos vienen a reforzar esto, que Marcos fue o participó en el ministerio de Pedro, porque sabemos que Marcos no estuvo con Jesucristo como discípulo. Y eso es bien interesante, es muy, muy interesante, porque en estos detalles que parecen pequeños y a veces nos meten en problemas, nos vienen a corroborar que verdaderamente la palabra de Dios toda es congruente. Ahora, quiero regresar al versículo 44. Estamos por terminar, pero quiero regresar al versículo 44. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto al 45, en cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, exclamó, y le dio el beso. ¿Por qué me quiero tener aquí un poquito? Ya sabemos la connotación de lo que es rabí, de lo que es rabino. Ya sabemos la parte, la raíz etimológica hebrea de lo que es rabí. Pero no me quiero detener en esa parte etimológica de maestro, porque al final de cuentas Jesucristo sí lo era. Jesucristo sí tenía el conocimiento. Judas estaba reconociendo en Jesucristo esa parte de conocimiento, esa parte de conocer, esa parte de respaldar la palabra rabí. Judas lo sabía. Lo que Judas nunca aceptó, y al menos eso es lo que tenemos en la palabra, es que nunca lo reconoció como el Mesías Salvador, como el Cordero de Dios que venía a hacer un sacrificio perfecto por el pecado del mundo. Esa era la parte que Judas nunca reconoció. Ahora, importante, Judas siempre tuvo la oportunidad de reconocerlo. No es que a Judas se le haya prohibido. Y luego hay preguntas, ¿y qué pasaría si Judas no hubiera entregado a Jesucristo? La Escritura se iba a cumplir de todos modos. Aquí lo importante es que Judas tuvo la oportunidad de reconocer a Jesucristo como el Salvador, como el Mesías, como el Cordero perfecto que venía a ser sacrificado en esa Pascua. Y a veces nos pasa. Tan simplemente, o simplemente la historia dice antes de Cristo, después de Jesucristo. La misma historia, por lo que tú quieras, reconoce a Jesucristo. Pero lo reconoce en la parte histórica, no en la parte de deidad, no en la parte del Salvador. La pregunta es, ¿lo estamos reconociendo no solamente como un maestro?
porque mucha gente lo reconoce como un maestro. Yo he platicado con personas que dicen que Jesucristo fue un gran maestro. Pues sí, es verdad, Jesucristo fue un gran maestro, pero no se quedó en ser un gran maestro. Jesucristo vino a cumplir las profecías que de Él hablaban. Vino a ser ese cordero perfecto para un sacrificio perfecto para personas imperfectas que somos nosotros, que somos toda la humanidad. Sí es importante reconocerlo como Rabí, pero en la totalidad. Reconocerlo como el Mesías, como ese Jesús esperado. Y sabes, nunca es tarde para reconocer esa parte de Jesucristo. Jamás es tarde para reconocer que Jesucristo es el Salvador. Es aquel que vino y pagó un precio altísimo para que tú y yo tengamos una reconciliación con Dios hoy mismo, si no lo has hecho jamás en la vida. Si ya lo hiciste, no te preocupes. Entras en un proceso en que Dios te va a tratar de una manera tan especial por ser su hijo. Pero todo tiene un inicio. Todo tiene un inicio. Tú empiezas a tener derechos de ciudadano a partir que eres registrado en un registro civil. ¿Sabes? A partir de que tú eres registrado en el reino de Dios por aceptar a Cristo como Salvador. A partir de ahí tú tienes derechos como hijo de Dios. Pero tienes que reconocerlo en tu vida, tienes que aceptarlo en tu vida. Y yo quiero tomar